Sí, sí, ya se está grabando. Entonces, nuevamente, Alberto, bienvenido a esta sesión, que es la última sesión de nuestro curso Epistemología y Educación de la Maestría en Investigación Educativa. Y ahora, tras presentarse el grupo, tal vez puedas contarnos quién es Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy bonito poder compartir este espacio, ¿no? Me hace mucha ilusión. Hace años ya que conozco a Gunther y cuando me invitó, bueno, fue una alegría. Ahora mismo estoy en la Universidad Complutense, es donde trabajo ahora como profesor de sociología. Acabo de salir hace 10 minutos de una clase de estructura social que no tiene nada que ver con nada de lo que vamos a estar hablando a lo largo del siguiente rato. Entonces, si al principio me veis un poco despistado, es porque tengo que hacer un salto muy grande entre lo que he estado hablando las últimas 2 horas y lo que vamos a estar conversando ahora. Bueno, nada, agradecer a Gunther por esta oportunidad y agradeceros a vosotros y vosotras por, bueno, por estar aquí, ¿no? Y conversar a partir del libro. Eh, yo estoy ahora en la Complutense, pero si esto lo hubiéramos hecho hace 3 meses, yo vivía en México. ¿Vale? México es mi segunda casa, tengo la residencia en México, mi compañera es mexicana, he vivido un montón de tiempo allá en diferentes partes del país. Aquí tengo a mi guadalupana, por supuesto, así que me acompañe. Así que, bueno, nada, con esta buena compañía os cuento un poco cómo he pensado la sesión. La podemos cambiar, podemos hacer cosas que se ajusten más a lo que os interese, ¿vale? Pero en principio, como la he pensado y por las presentaciones que habéis hecho con los trabajos de algunos y de algunas, sí que va a conectar muy directamente, es usar el libro un poco como excusa para conversar sobre educación intercultural, ¿no? ¿Qué es eso de educación intercultural? Para hablar de epistemología, para hablar de educación comunitaria, ¿vale? Lo que en Perú se llama educación comunitaria, y para hablaros también de la trayectoria de Pratec, ¿no? Pratec en realidad son los protagonistas del libro, ¿no? El libro es sobre, con, para Pratec. Yo hice un poco de escribano, ¿no? Yo puse ahí un poco de creatividad, pero el libro es con ellos. Entonces, contaros un poco quiénes son ellos, ellas, de dónde, cuál ha sido su trayectoria y cómo esa trayectoria puede conversar con la vuestra, ¿no? Cómo una organización que lleva casi 40 años pensando en clave de educación intercultural en el mundo andino y el mundo amazónico, cómo esos mundos pueden conversar con los mundos mesoamericanos, ¿no? Ahí es donde vais a tener que hacer un poco ese ejercicio, ¿no? De, vale, de lo que estamos hablando en el contexto andino-amazónico, cómo lo puedo aterrizar en mi territorio, en mi comunidad, en mi contexto, ¿no? Yo creo que ahí puede estar un poco la riqueza. Entonces, he preparado una presentación, ¿vale? La voy a compartir, ¿vale? A ver si funciona, ¿vale? Muy bien, esta es la presentación. Bueno, tiene muchas diapositivas, no hace falta verlas todas, vamos a ir avanzando. Cuando queráis, me paráis, me preguntáis, conversamos, ¿vale? Lo importante es que esto os sirva de alguna manera, ¿no? Que hable un poco a vuestros intereses, vuestras demandas, vuestros deseos. Entonces, vamos a hacerlo desde ahí. Interculturalidad. Aunque este libro es un poco la primera vez que me puse a teorizar de manera más concreta sobre qué era eso de la interculturalidad, siempre había estado circulando un poco en mi carrera, ¿vale? Hace ya bastante tiempo, en 2007, hice una investigación con mujeres migrantes latinoamericanas y africanas en Andalucía, en el sur de España. ¿Vale? La investigación era sobre otra cosa, era sobre prácticas de participación de las mujeres migrantes, cómo las mujeres migrantes se autoorganizaban y devenían sujeto político.
¿vale? Pero para hacer esa investigación hubo que leer mucho sobre cuáles eran las políticas de integración, las llamadas políticas de integración de migrantes en Andalucía, y ahí la palabra interculturalidad aparecía todo el rato, ¿no? La palabra interculturalidad era central a la hora de diseñar políticas de migración, y cuando hacía las entrevistas a las mujeres latinoamericanas, africanas, que estaban como personas que habían migrado a Andalucía, aunque yo les preguntaba de otras cosas, la palabra interculturalidad también salía todo el rato, pero salía de otra manera, salía queriendo decir otras cosas, ¿no? Era muy interesante ver esa diferencia entre la interculturalidad usada desde la institución, ¿vale? Para decir unas cosas, y el mismo concepto apropiado y resignificado desde abajo, desde las mujeres autoorganizadas, para decir otras cosas diferentes, ¿no? Eso mostraba cómo la interculturalidad es en realidad un concepto en disputa, ¿no? Que depende de quién lo usa, puede significar unas cosas u otras cosas, ¿no? Después de esa investigación, yo empecé a utilizar una diferenciación muy tosca, muy simple, pero que sirve para entender algunas cosas y que voy a emplear a lo largo de la sesión, que es interculturalidad desde arriba e interculturalidad desde abajo, ¿no? Esa simple idea nos puede servir bueno, para localizar cuáles son las coordenadas de esto que llamamos interculturalidad, ¿no? Cómo la misma palabra era usada de maneras tan diferentes, ¿no? Como cuando lo usaba la institución era para hacer eventos, lo que llaman aquí eventos interculturales, ¿no? Una comida donde cada persona de un país diferente va a hacer su plato favorito o va a hacer sus bailes, ¿vale? Esta visión muy folclórica de qué es la cultura y la interculturalidad, ¿vale? Mientras que cuando lo usaban las mujeres migrantes era para decir esto es una oportunidad para pensar cómo vivimos juntos y juntas desde nuestras diferencias, ¿no? Dos entradas muy distintas a un mismo concepto. Años más tarde hice una estancia de investigación en Ecuador con Catherine Walsh. A lo mejor habéis leído algún texto suyo, es una de las, ¿no? de las teóricas más importantes de la interculturalidad crítica, ¿no? Y ahí pude ver, pues en el tiempo que estuve con ella, pues ver cómo en el territorio latinoamericano esta diferencia entre la interculturalidad desde arriba y desde abajo aparecía también en la interculturalidad ligada a la educación, ¿no? Pude ver cómo había políticas de educación intercultural bilingüe diseñadas desde los estados, ¿vale? Pero pude ver cómo había organizaciones de base, en su mayoría indígenas, a lo largo de todo el continente, que construían sus sistemas educativos propios y que para nombrar esos sistemas educativos propios hablaban de interculturalidad, ¿no? Porque decían, no, la interculturalidad de los programas de educación intercultural bilingüe estatales no es la misma cosa a la que nosotros llamamos interculturalidad, ¿no? De nuevo, un concepto en disputa, ¿vale? Bueno, entonces, eh, con esta idea de desde arriba, desde abajo, vamos a hablar, os voy a contar ahora un poco cuál es la idea de Pratec, cómo llegué yo a Pratec, ¿vale? Pratec podría situarse más en esta idea de lo intercultural, desde abajo, vinculado a las prácticas educativas de las comunidades originarias andinas y amazónicas, ¿vale? Yo llegué a Pratec un poco por casualidad, conocí a Pratec a través de un libro, ¿no? Como pasan estas cosas. Leyendo un libro, descubrí que había una gente súper interesante. Yo estaba acabando un proyecto de investigación, ¿vale? Y tenía que buscar un nuevo proyecto de investigación y encontré un programa de becas que financiaba, que no he vuelto a ver algo tan interesante como esto en mucho tiempo, ¿no? Era este programa que se llamaba Caroline, ¿vale? Que financiaba proyectos de colaboración, ¿vale? Tenían que ser proyectos construidos colaborativamente. Seguro que con Gunther habéis hablado mucho de esto también, ¿no? De las metodologías colaborativas de investigación, proyectos de investigación colaborativa con actores fuera de la universidad que fueran productores de conocimiento. ¿Vale? ¿Quién fuera de la universidad está produciendo conocimiento? Entonces yo me puse
a buscar, en ese momento recordé a Pratec y dije, les voy a hacer una propuesta. Y les hice esta propuesta de un proyecto que llamamos Pedagogías del Buen Vivir en su momento, ¿vale? Y ese fue el proyecto que desarrollamos entre 2008 y 2021. Pratec significa eso que veis ahí, ¿no? Es el proyecto andino de tecnologías campesinas, ¿no? Y el proyecto estaba financiado por el Consejo de Investigación de Irlanda y un programa de becas europeo. Pero sí me interesaba subrayar esta idea de que el proyecto de investigación fue colaborativo desde su inicio, ¿vale? Para presentar el proyecto a que fuera financiado o no financiado, dependía si no te elegían, el proyecto tenía que ser hecho con la gente con la que luego ibas a trabajar, ¿vale? El proyecto lo hicimos juntas y juntos. Y entonces, el libro debe entenderse como uno de los diferentes productos que nacen de ese proyecto de colaboración, ¿vale? Por eso, cuando habéis estado leyendo las partes que hayáis leído en estos días, habréis visto que no es exactamente, no es un texto académico, no intenta serlo, ¿vale? Es un texto que está diseñado para que le sirva a Pratec, ¿vale? El peer review, ¿vale? La revisión por pares la hizo Pratec, ¿vale? Ellos y ellas fueron quienes lo leyeron, quienes lo comentaron, nos sentábamos, comentábamos, ¿vale? Y es ese proceso de construcción colectiva, ¿vale? De donde sale el libro. Y la estructura del libro tiene ese sentido también, ¿no? Intenta responder a eso. Por eso no es un capítulo 1, ¿qué es la interculturalidad? 25 páginas. Capítulo 2, ¿qué dice la sociología de la educación sobre no sé qué? No tiene nada que ver con eso, sino que son un número de entradas cortas, lo habéis visto, algunas de una página, otras de 3, 4, ¿vale? Por ahí, que se puedan usar de manera independiente. ¿Vale? Que cuando Pratec está trabajando con una comunidad, con un grupo en un sitio determinado, pueda decir, vamos a discutir esta, vamos a discutir la número 18, porque es la que nos interesa ahora. O no, vamos a leer todo el texto de una vez. Pero esa era la idea, ¿no? Es un producto que nace dentro de un proyecto colaborativo, dentro de un proyecto de investigación colectiva y cuyo objetivo es servir a la gente con la que estoy trabajando, ¿vale? No es un texto para la academia, es un texto para los grupos, las comunidades con las que Pratec trabaja en los Andes y en la Amazonía. Se entiende por ahora, ¿no? El contexto de donde nace el libro, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es Pratec? Os lo cuento así un poco rápido. Uy, que no quiere pasar. Vale, vale. Pratec, bueno, pues ahora son muy mayores, ¿no? Son nuestra gente mayor, es gente que ya está en sus 70 y muchos, 80 y que construyeron su organización hace ya casi 40 años, ¿no? En un momento de muchísima violencia en el Perú, ¿vale? En un momento en el que hay una guerra abierta entre el Estado peruano y un grupo que se llamaba Sendero Luminoso, ¿no? Una guerra en la que la mayor parte de las víctimas son indígenas andinos, ¿no? Son gente de las comunidades andinas, ¿vale? Estamos hablando de 70.000 personas asesinadas y desaparecidas a lo largo de esos años. Entonces, en un contexto de violencia, Pratec, que son un grupo pequeñito de personas que se dedicaban en ese momento, trabajaban en el mundo de la agronomía, trabajaban en el mundo del desarrollo, trabajaban en el mundo de la cooperación internacional, deciden hacer una cosa que ellos llaman desprofesionalizarse, ¿vale? Es decir, dejan sus trabajos, ¿vale? Y piensan que en ese contexto de máxima violencia, la única posibilidad de imaginar otro futuro, de imaginar otro mundo donde vivir juntos y juntas, es salir de la locura en la que están e irse a aprender junto y con las comunidades originarias, junto y con las comunidades andinas y amazónicas, de las que ellos mismos también son parte, ¿no? Ellos son gente que tiene ese origen, ¿no? Y empiezan a trabajar en eso que llamo ahí, que ellos llaman afirmación cultural, ¿no? Ellos dicen, las políticas del desarrollo son las formas contemporáneas de la colonización.
¿no? Y frente a la colonización, ¿vale? Para descolonizarnos, afirmación cultural. Luego os voy a contar más a qué llaman afirmación cultural, pero básicamente es eso, que tiene que ver con algunos de los proyectos que me habéis comentado cuando os habéis presentado, ¿no? Afirmar, recrear, vitalizar los saberes propios de las comunidades para fortalecer la comunidad, para fortalecer orgánicamente a la comunidad y a la vez afirmar, recrear, revitalizar las prácticas comunitarias, las prácticas comunales para fortalecer los saberes propios, ¿no? Es un círculo virtuoso entre praxis y conocimiento, entre práctica y conocimiento, ¿no? Regenerar el pensamiento propio de la comunidad, ¿vale? Como un proceso amplio de construcción de autonomía, ¿no? Bueno, la afirmación cultural, no voy a leer todo esto, algunas diapositivas tienen mucho texto, pensando justo en que como se la ha enviado a Gunther, la podía compartir con ustedes después, ¿vale? Entonces ahí lo podéis leer tranquilamente, no voy a leer todo, simplemente la idea es que la afirmación cultural es el deseo de las comunidades de seguir siendo, ¿no? De seguir siendo comunidades, de seguir afirmando lo que han sido históricamente, sus saberes, sus idiomas, sus formas de autoridad propia, sus rituales, sus... ¿Vale? Bueno, vosotras lo sabéis mejor que yo porque muchas de vosotras habéis crecido en esos contextos, ¿no? Entonces es ese deseo de seguir siendo como comunidad, ¿no? Y lo que busca la afirmación cultural es recentrar a la comunidad, ¿no? Poner el cuidado de la propia comunidad en el centro, ¿no? Pongo al final, ¿no? Como si después de 500 años de colonialismo se puede seguir hablando de afirmación cultural, ¿no? Y de esos trazos de diferencia que se han mantenido, bueno, pues es porque mucha gente a lo largo de ese tiempo casa adentro, ¿no? Como dicen las comunidades afroecuatorianas, ¿no? Casa adentro, se fueron cuidando esos saberes propios, se fueron reproduciendo y pasando de generación en generación. Y esos saberes que se pasaron de generación en generación son el punto de apoyo desde el que Pratec piensa la interculturalidad, ¿no? Si no existieran esos saberes diferenciales, bueno, ya está, solo habría ganado totalmente la episteme, la cosmovisión occidental, el eurocentrismo, y por lo tanto no habría por qué hablar de interculturalidad, no se podría, no habría otro mundo cultural con el que conversar, ¿vale? Es justamente porque ese colonialismo en toda su violencia no fue capaz de aniquilar la existencia de las comunidades con sus formas propias de ser, que hoy podemos estar hablando de interculturalidad. Bueno, eh, ¿y qué es la interculturalidad para Pratec? Bueno, pues armé este cuadrito, muy fácil, un primer cuadrito, una primera entrada. La interculturalidad es criar la diversidad epistémica, criar la diversidad de saberes, ¿no? Si el mundo occidental es el mundo del monocultivo, también del monocultivo mental, ¿vale? Pues frente a eso, el mundo andino es el mundo de la chacra, ¿vale? Es el mundo de la diversidad. La chacra, cómo es la palabra, cómo es la chacra en México? Milpa, milpa. La milpa, exacto, ¿vale? Es criar la diversidad de la milpa, ¿vale? Es ese ejemplo, ¿vale? Entonces, eso tiene tres pasos para Prater. Por un lado, afirmar lo propio que siempre está vivo, ¿no? Lo propio no es como lo pensamos o como lo piensa la Academia Occidental, como algo que está congelado, ¿vale? Y tienen que hacer el ritual exactamente como se hacía hace 500 años, si no, no es auténtico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo propio para las comunidades siempre está vivo, siempre está en movimiento, ¿no? Entonces, primera parte, afirmación cultural, ¿no? Regeneración de esos saberes propios, encariñarse con lo propio de cada comunidad. Segundo, bueno, ese rechazo de las jerarquías de saberes impuestas por la modernidad eurocéntrica. Y tercero, y ahí es cuando empezamos a hablar de interculturalidad, caminar hacia una ecología de saberes, ¿no? Hacia un diálogo de saberes, ¿vale? Luego voy a hablar más de esa parte, vamos a ir pasito a pasito. Si en cualquier caso en algún momento hay algo que no se entiende, que queréis discutir o que no estéis de acuerdo, bueno, lo paramos y conversamos, ¿vale? Pero esa era un poco la primera
entrada. Un pasito más que podemos dar es este otro cuadro, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad para Pratek? Bueno, pues tiene esos diferentes pasos, ¿no? Primer paso, como he dicho, afirmar los saberes propios de la comunidad, ¿vale? Que van a ser diferentes en cada caso, ¿vale? Afirmar los saberes propios y descentrar, quitar del centro, y descentrar no quiere decir eliminar, sino quiere decir quitar del centro los otros saberes, ¿no? Los saberes eurocéntricos. Ese proceso se da en dos dimensiones a la vez, ¿vale? Una es casa adentro, ¿no? Hacia el interior de las comunidades. Cuando ese proceso de afirmar lo propio y descentrar lo eurocéntrico se da al interior de la comunidad, se da casa adentro, ahí Pratek habla de afirmación cultural, ¿vale? Es ese proceso de regenerar los saberes, haceres, vivires, ¿no? Encariñarse con la cosmovivencia propia. Cuando ese proceso de afirmar lo propio y descentrar lo eurocéntrico será casa afuera, ¿vale? Estamos caminando hacia esa ecología de saberes, ¿vale? Ahí estamos en el campo de la interculturalidad. Los dos elementos, afirmación cultural, interculturalidad, en este caso, en todo lo que os voy a contar hoy, van unidos, ¿no? Son como nuestras dos piernas, ¿vale? Van andando a la vez. Para andar se van moviendo las dos, ¿vale? A lo mejor hay un momento en el que ponemos más el peso en una pierna, otro en otra, pero para caminar son las dos las que avanzan, ¿no? La afirmación cultural en el sentido de Pratek no busca aislarse del mundo y solo importa lo mío, sino que es un camino hacia la posibilidad de construir una ecología de saberes, construir esa interculturalidad, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, un dibujito en uno de los talleres con uno de los fundadores de Pratek. Él estaba explicando a un grupo de profesores y profesoras cómo ellos entendían qué era lo de la interculturalidad, ¿no? Y dibujó esto en una pizarra y me pareció que era un esquema que resumía muy bien y lo suelo utilizar en las presentaciones, ¿no? ¿Cuál es el problema? No hay diálogo de saberes, ¿vale? Escaso diálogo de saberes. ¿Cuál es la propuesta de Pratek? ¿Vale? Vincular las cosmovisiones propias, en este caso la cosmovisión andina y la cosmovisión moderna. Iskay Yachai, lo voy a explicar luego con más detalle, quiere decir los dos saberes, ¿vale? Hacer una unión entre los dos saberes. Luego os voy a explicar de dónde sale la idea del Iskay Yachai. Y el vínculo entre las dos cosmovisiones es un vínculo de equivalencia, ¿vale? Equivalencia no es igualdad, ¿vale? No quiere decir que tengan que ser iguales. Quiere decir, ¿cómo explicaba Pratek que era la equivalencia? Era diciendo, ninguna es menos importante que la otra, ¿vale? Ninguna es menos importante que la otra, ¿vale? Con las traducciones del idioma, del quechua, del aymara, del aguajún, etcétera, ¿vale? Es interesante ver cómo no decían ninguna es más importante que la otra, ¿no? La traducción es ninguna es menos importante que la otra, ¿vale? Las dos son igualmente importantes. Esa es la idea del Iskay Yachai. Vale. A lo largo, bueno, aquí tenéis otro cuadro que luego no voy a entrar, lo tendréis, ¿vale? Y si alguien tiene alguna duda un día, me manda un email y conversamos lo que haga falta, ¿vale? Es simplemente esa diferencia entre las diferencias más grandes entre la epistemología moderna, eurocéntrica, las cosmovivencias andinas, ¿no? Bueno, pues si en el Occidente solo un tipo de saber es verdadero, que es el saber científico, el saber propio de Occidente, y los otros no lo son, en las cosmovivencias andinas hay una pluralidad de saberes. Hay muchos saberes y, de nuevo, ninguno es menos importante que otros, ¿vale? Luego vamos a entrar ahí, ¿vale? No es fundamentalista, como sí lo es la epistemología eurocéntrica. Si en Occidente solo hay un tipo de sujeto, que es el sujeto humano, que tiene saber, ¿vale? Y algunos sujetos humanos tienen más saber que otros sujetos humanos, ¿vale? En las cosmovivencias andinas hay múltiples sujetos que saben, ¿vale? No son cosmovivencias antropocéntricas, son cosmovivencias cosmocéntricas, ¿vale? Todos sean comunidades humanas o comunidades
más que humanas, comunidades no humanas, todos saben, todos tienen saber, ¿vale? No es antropocéntrico. Si en Occidente solo hay una forma válida de saber, que es a través de la razón, en las cosmovivencias andinas hay una pluralidad de formas de saber. Luego vamos a discutir más esto. Y si en Occidente hay una lógica interna de validación del saber, ¿vale? Que es el método científico, en el mundo andino y amazónico hay una lógica relacional de validación. ¿Cuándo un saber es válido? ¿Cuándo un saber es importante? Cuando permite la regeneración de la vida y de su diversidad, ¿vale? Cuando permite que la chacra de saberes, la milpa de saberes y de sabores crezca, aumente su diversidad, ¿vale? Todo saber que reduzca la diversidad del mundo es el saber que hay que rechazar, pero mientras aumente la diversidad, ese es un saber importante. Bueno, luego vamos a hablar más de esto si queréis o si tenéis alguna duda. ¿Qué ha ido haciendo Pratek a lo largo del tiempo? Ha hecho primero tres cosas, ¿no? Hacía cartillas de saberes, hacía cursos, ¿vale? Y hacía cursos de formación y publicaciones. ¿Qué eran las cartillas de saberes? Bueno, pues Pratek empezó a hacer cuando se formaron, se desprofesionalizaron y se fueron a las comunidades, empezaron a hacer algo parecido al caminar preguntando zapatista, ¿no? Que por poneros un ejemplo cercano a vosotras, ¿no? Se fueron a preguntar a los sabios y sabias de las comunidades cuáles eran sus prácticas, ¿vale? Y esas prácticas las recogían en una cosa que llamaban cartillas de saberes, que ahora os voy a enseñar unos ejemplos, ¿vale? En las que reproducían los saberes y las prácticas asociadas a esos saberes, en múltiples campos, ¿vale? Es lo que tenéis abajo, en lo que tiene que ver con la salud, con los telares, con los tejidos, con las semillas, con la educación comunitaria, con la alimentación, con cómo se construyen casas, con cómo se hace un ritual, ¿vale? Todo lo que se os ocurra de la vida de una comunidad, sobre eso iban preguntando e iban anotando, ¿vale? Y, esto es importante, no anotaban para hacer un archivo que se quede ahí, ¿vale? En una biblioteca escondido y que nadie use. La idea no era esa, sino que las cartillas se las llevaban a otras comunidades. Las cartillas de cada comunidad las llevaban a otras y las usaban para conversar, ¿vale? Como excusas para conversar, igual que hoy vamos a usar el libro, ¿no? Miren lo que se hace en esta comunidad, cómo lo hacen aquí, ¿vale? Y ahí se iniciaba una conversación en torno a esos saberes propios, ¿vale? Mirad, aquí tenéis una cartilla. Os he puesto este ejemplo es reciente, como veis, ya tiene colores, etcétera, letra de ordenador, ¿vale? Esto es de los tiempos de la pandemia, ¿vale? Y claro, tienen 4 o 5 páginas cada una. Os he escogido este dibujito para que veáis, porque es un poco paradigmático, ¿no? Las cartillas tienen poca letra y tienen muchos dibujos. Los dibujos son los que explican la práctica, porque como he dicho, las cartillas no son para hacer un archivo, las cartillas son para que funcionen, para abrir una conversación, ¿no? Entonces van a ir a una comunidad donde no todo el mundo tiene por qué leer castellano, ¿vale? Entonces tienen que poder saber qué hacer viendo los dibujos. Os he seleccionado otra un poco más antigua porque lo que quería era que vierais cómo las palabras, ¿no? En este caso, Pratek no hace de traductor, no es Pratek el que escribe la cartilla diciendo, vale, han dicho tal cosa, entonces yo que soy el que sé, interpreto que lo que ha querido decir es N, ¿no? Sino que están recogidas en primera persona, ¿no? Es cada una de las personas a las que preguntan es quien hace esas cartillas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para hacer un pago a un ojo de agua, ¿vale? A un manantial, el señor Esteban Rivera, de 80 años, va explicando, ¿vale? Esta es solo la portada, insisto, habría 4 páginas más en las que están los dibujos, etcétera, ¿no? Y entonces, como veis, está escrita en primera persona. No todas las personas tenemos el don de hacer el pago al puquial, ¿vale? El puquial es el ojo de agua, para que incremente, etcétera, ¿vale? Para que quien lea el señor
Esteban de otra comunidad que lea esto, ¿vale? Pueda entablar ese diálogo. La otra, la de al lado, es de otra señora, la señora Sabina, ¿no? Y lo mismo, desde que tengo uso de razón, cada año viene la granizada y se lleva la mejor cosecha, ¿no? A la granizada, para que veáis un poco lo que decía aquí antes de todo tiene, es un mundo no antropocéntrico, ¿vale? Todos son personas, la granizada es otra persona, ¿vale? Que llega, ¿vale? A la granizada no le gusta el ruido, la granizada tiene miedo, ¿vale? Y si hacemos un truco de ruido, la granizada va a marcharse a otro sitio donde se sienta más cómoda, ¿vale? Vamos a ver esta lógica de que todos son personas con todos los elementos de la vida, también el saber, ¿vale? También el saber, luego vamos a hablar de eso, también el saber es una persona caminante, ¿no? Vamos a llegar ahí. Bueno, eh, están las cartillas. Otra cosa que hacen son publicaciones y diplomados, ¿no? Cursos. Empezaron haciendo diplomados que eran cursos para, sobre todo, técnicos agrícolas, ¿vale? Como os dije, mucha de la gente que forma Pratec venía de la agronomía, técnicos agrícolas, ¿no? Gente que ha estudiado agronomía, que creció en comunidades, que se fue a la universidad, que tiene una fractura entre lo que aprendió en la comunidad, ¿vale? En lo que aprendió que era la tierra, el territorio, la chacra, cómo aprendió a sentir y a pensar con la chacra en su comunidad y lo que aprende en una universidad de agronomía, ¿vale? Tiene ahí esa fractura y que ve los títulos de los cursos de Pratec y eso le llama la atención y va para allá, ¿no? Y se suma a los cursos. Esos son los diplomados. Os pongo algunos de los títulos de los diplomados del tiempo en el que yo estuve en Pratec, ¿no? Diversidad cultural para el buen vivir en el marco del cambio climático, biodiversidad andino-amazónica y educación intercultural, etcétera, ¿no? Son ese tipo de temas. Entonces ahí van sobre todo técnicos, muchos de los técnicos y de las técnicas que van a estos cursos como se sienten interpelados por lo que están escuchando, ¿no? Dicen, esto es lo que a mí me contaba mi madre, esto es lo que me contaba mi padre. Así me llevaban a mí a la chacra cuando yo era, a la milpa cuando era pequeño y eso hacíamos. Y de repente en la universidad me han enseñado que todo eso son tonterías, ¿vale? Y que tengo que olvidarme de todos esos saberes y hacer las cosas de otra manera porque hay un solo saber verdadero, ¿vale? Entonces, mucha de la gente que pasa por ese proceso construye sus propias organizaciones locales, ¿vale? Que se llaman NACAs. Es eso que aparece al final, los núcleos de afirmación cultural andino-amazónica, ¿vale? Son como pequeños Pratecs, pero no dependen de Pratec, ¿vale? Es una red autónoma, ¿vale? La gente que va ahí le interesa, llega a su comunidad y monta un grupo para pensar sobre estas cosas, ¿no? Para pensar y hablar sobre estas cosas, para recoger los saberes propios en su propia comunidad, para preguntar a su madre, a su padre, ¿vale? Y entonces, estos pequeños grupos que son más territorializados, ¿vale? Porque es alguien que vuelve a su comunidad, son los que empiezan a abrir la pregunta, no ya de cómo se hace esto de la afirmación cultural en un diplomado, sino cómo se hace esto de la afirmación cultural y la interculturalidad en una escuelita, en la escuela de nuestra comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Vale? ¿Cómo llevo esto a la escuela? ¿No? Y aquí conecta con algunos de los trabajos que me habéis dicho antes que estáis haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gunther, por ir explicando. Te agradezco. Vale. Entonces, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes de las publicaciones de Pratec, de los diplomados, ¿no? Yakumama, la madre agua, y la diversidad biocultural, ¿no? Saberes para preparar y criar el suelo, saberes para la conservación de semillas, ¿vale? Son todos textos que quieren ponerse en práctica, quieren servir para ese objetivo de la afirmación cultural, regenerar la comunidad regenerando los saberes, regenerar los saberes regenerando la comunidad. ¿Vale? Eh, ¿Vale? Aquí tenéis algunos de los otros libros. Muchas de estas cosas vamos a hablar después, diálogo de saberes, el calendario agrofestivo,
la sistematización de prácticas y la educación intercultural, etcétera, ¿vale? Quería que vierais un poco. Los libros siguen a menudo la lógica de las cartillas, ¿vale? No es Pratec teorizando sobre lo que hacen los chacareros y chacareras, ¿vale? No es Pratec pensando sobre lo que otros hacen y escribiendo, sino que es la propia gente de las comunidades escribiendo desde sus palabras, desde su léxico, desde sus formas de expresión, ¿vale? Son unos documentos espectaculares, es riquísimo, porque ahí ves la riqueza de las cosmovivencias andinas y amazónicas, ¿no? En su forma propia de expresarse. Bueno, eh, los libros, las cartillas, los cursos de formación seguían, como estaba diciendo, esta idea de fortalecer los saberes propios, ¿no? Entre otras cosas, el colonialismo lo que intenta es dominar el universo mental de los pueblos, comunidades, personas colonizadas, ¿no? Que te veas, ¿vale? Y veas a tu propia comunidad desde los ojos del eurocentrismo, ¿vale? Que te asumas como que tu saber es inferior, que tus prácticas son inferiores, ¿vale? Toda esta barbaridad, todas estas violencias de las jerarquías del colonialismo. Y, como ha dicho uno de los compañeros antes, de hecho, cuando os presentasteis, la escuela tiene un papel central en ese proceso, ¿vale? La escuela formal, la escuela estatal, luego hay mucha diversidad y seguro que hay casos en los que no es así y ojalá vuestra vida escolar haya pasado en alguno en el que no sea así, pero la escuela es la institución estatal encargada de transmitir cuál es el saber legítimo y deslegitimar al resto, ¿vale? Decía Gustavo Esteva, intelectual mexicano, amigo de Pratec, que en México el papel de la escuela con las poblaciones indígenas ha sido hacer que se desindigenicen, ¿vale? Es convertirlas en mestizas, que es un intento de blanqueamiento, ¿no? Un intento de blanqueamiento epistémico, blanqueamiento mental, ¿no? Entonces, si la escuela tiene ese papel, ¿no? Juega ese papel de que aprendas a que los saberes propios, los saberes ancestrales, los saberes comunitarios no sirven porque el saber verdadero es el de la ciencia, es el de Occidente, la pregunta que abre Pratec es, ¿puede convertirse la escuela en otra cosa? ¿Vale? ¿Puede la escuela criar la diversidad? ¿Vale? En vez de amenazar la diversidad, puede criar la diversidad, puede ser una herramienta para afirmar, regenerar, criar los saberes de las comunidades, ¿no? Que es una pregunta grande, ¿no? Una pregunta difícil de responder. Bueno, lo que ellos plantean es, eh, podemos pasar, pero un segundo que tengo que conectar la computadora. Vale. Podemos pasar de esa relación jerárquica, ¿vale? Donde los saberes propios son inferiorizados a esto, que es un poco la misma imagen que vimos antes, ¿no? Podemos pasar de una relación de superioridad-inferioridad a una relación de equivalencia, donde ninguno es menos, ¿vale? Eso es lo que se preguntan. ¿Y qué papel tendría la escuela si es que puede tener algún papel en ese proceso, ¿no? Y entonces, de nuevo, lo que hacen en este caminar preguntando zapatista en el mundo andino y amazónico es, se lo preguntan a las comunidades, ¿no? O sea, no son un grupo de gente que se junta en un despacho y empieza a diseñar cómo deberían cambiarse las cosas, sino que se van a las comunidades y les vuelven a preguntar a las comunidades y les dicen, oye, ¿qué hacemos con la escuela? ¿Cómo pensáis que debería ser la escuela? ¿Cómo os imagináis una escuela que no dañe a las formas propias de vida de las comunidades? Y entonces las comunidades son las que les dicen, los padres y las madres son las que les dicen, lo que queremos nosotros son los dos saberes.
¿vale? Queremos los saberes propios y queremos los saberes de la modernidad, ¿vale? Porque el modo propio de lo andino es ampliar la diversidad, ¿vale? ¿Se entiende esto? ¿Vale? El modo propio de lo andino es incluir lo diferente en la gramática propia, ¿vale? Entonces dicen, nosotros no odiamos los saberes de la modernidad, ¿no? Si nos van a enriquecer, las cosas que nos sirvan para ese objetivo que dije antes de regenerar la vida y su diversidad, queremos aprenderlo. Claro que queremos aprender castellano, queremos aprender las bases de matemáticas, todas esas cosas nos van a ser útiles, ¿vale? Pero lo que no queremos es que aprender esas cosas nos obligue a olvidar las nuestras, ¿vale? Queremos continuar con las dos, ¿vale? Y ese equilibrio difícil entre las dos es lo que Pratek llama interculturalidad, ¿no? Ahí es donde trabaja la interculturalidad. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo zapatista, porque os puede ser un poco más cercano, quizás habéis escuchado estas ideas en algún momento, lo que quiere el mundo andino y el mundo amazónico es pasar del monocultivo de Occidente a la chacra, ¿no? A la diversidad de la chacra, la milpa, o lo que el zapatismo llama como ese mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos y no estén organizados jerárquicamente, ¿vale? Por Occidente, sino que exista la diversidad en equivalencia y exista una conversación entre esas diversidades, ¿vale? Entonces lo que hay es aprendizaje, interaprendizaje, hay acompañamiento mutuo, ¿no? Porque desde el mundo andino afirmar lo propio no es negar lo ajeno, ¿vale? En el mundo occidental afirmar lo propio es negar lo ajeno, ¿vale? Nuestro saber es el único verdadero, el vuestro es primitivo, ¿vale? No sirve, ¿vale? En el mundo andino, afirmar lo propio es también afirmar el ajeno, porque, como hemos visto antes, nadie, nada es menos importante, ¿vale? En un mundo diverso, todos tienen su importancia, todos tienen su papel en la regeneración de la vida, ¿vale? Bueno, entonces vuelve a aparecer la pregunta, ¿no? Si la modernidad no conversa, impone, ¿vale? Si no está hecha para dialogar, es posible eh, hacerla dialogar, es posible dialogar con ella, es posible dialogar con quien no quiere dialogar, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la escuela en esto? ¿No? Y entonces ahí ya nos vamos a la idea de los dos saberes, ¿vale? De la demanda que las comunidades imponen a Pratek, queremos los dos saberes, a la propuesta de criar la escuela, crianza de la escuela, ¿no? Como veis, la idea de la crianza aparece todo el rato, ¿no? Por eso el título del libro también es Crianza de la diversidad epistémica, ¿no? La crianza aparece todo el rato en los mundos andinos, ¿vale? Vale, una primera aproximación vamos a pasar rápido por esto, pero no quería dejar de hacerlo, ¿vale? Entonces, con lo que llevamos hasta ahora, interculturalidad es criar la diversidad, ¿vale? Afirmar lo propio, ¿vale? Es criar la diversidad para caminar hacia un diálogo de saberes, ¿vale? Para caminar hacia ese diálogo de saberes hay que afirmar los saberes propios. Es el segundo cuadrito, ¿no? El segundo redondel, en este caso. ¿No? Los saberes que han sido negados, inferiorizados, invisibilizados por la modernidad, ¿vale? Criar la diversidad para el diálogo de saberes. Afirmación de lo propio. El tercer elemento, la interculturalidad es una relación que tiene que darse en lo cotidiano, ¿vale? La interculturalidad no se puede decretar desde arriba, ¿vale? La interculturalidad no puede ser solo una ley o un protocolo o cosas parecidas, ¿no? La interculturalidad se da o no se da en lo cotidiano, en la vida cotidiana de las personas, en el aula, en la comunidad, en la universidad, ¿vale? O se da en lo concreto o no sirve de mucho que haya leyes que la pronuncien, etcétera. No solo tiene que darse en lo concreto, esa relación en la vida cotidiana, sino que la interculturalidad
se da de múltiples maneras, ¿no? No hay una manera que sirva para todos los lados. En una comunidad zapoteca van a entender la interculturalidad de una manera diferente a como lo entienden los aguajún en el Alto Amazonas, ¿vale? Y van a encontrar sus propias maneras de construir interculturalidad, ¿vale? No hay recetas en esto de la interculturalidad. Hay un objetivo que sí es común a todos los espacios, que es ese de la crianza de la diversidad y del diálogo de saberes, pero las prácticas están situadas, enraizadas en cada territorio. Y la última idea es que casi más que de interculturalidad, hay que hablar de interculturalizar, ¿no? Es un proceso que nunca se acaba, es un proceso que siempre está abierto, ¿vale? No es algo que podamos decir, ah, vale, ya somos interculturales, ya está, ya lo hemos conseguido, ya está todo hecho, ¿no? Es algo que está todo el rato construyéndose y que si deja de construirse, volvemos al mundo del monocultivo, ¿vale? Entonces, bueno, por seguir un poco, ¿qué hace Pratet? ¿Cómo le da forma a esa interculturalidad? Bueno, pues una de las cosas que hace es una de las herramientas situadas, enraizadas en su propio contexto que emplea, es esto de los calendarios agrofestivos para la educación intercultural, ¿vale? ¿Qué es un calendario? ¿Vale? Es una metodología en la que busca afirmar los saberes propios, convirtiendo a la vez a la escuela en un espacio que cría la diversidad. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos para que esto se entienda mejor, ¿no? Pero el calendario es una herramienta que permite primero a la comunidad preguntarse a sí misma, ¿vale? Es un trabajo de la comunidad sobre la propia comunidad, ¿no? Es un proceso de investigación colectiva de la comunidad sobre sí misma que es parte de esa afirmación cultural. ¿Qué es un calendario? Mirad, esto es un calendario, ¿vale? Un calendario con sus dibujos sencillitos lo que hace es muestra como os dije, son herramientas contextualizadas. Entonces, en este caso es de una comunidad amazónica, ¿vale? Y las comunidades amazónicas dividen su territorio en 4 espacios de vida, ¿vale? Ellos dicen que sus territorios tienen 4 espacios de vida, ¿vale? Que son los diferentes círculos concéntricos que veis en el cuadrado, ¿vale? Primero está la división de las épocas, ¿no? Como en México está la época de lluvia y la época seca, ¿vale? Y luego empiezan los 4 espacios de vida. En este calendario concreto, el primer espacio de vida es la chacra, el segundo, la milpa. El segundo espacio de vida es el río. El tercer espacio de vida es la casa, ¿vale? Y el cuarto espacio de vida es el bosque, ¿vale? Entonces, el calendario muestra las actividades principales que se hacen en cada uno de esos 4 espacios de vida a lo largo del año. ¿Vale? ¿Se entiende, no? ¿Vale? Muy bien. Vale, entonces, este es un calendario. Como son... vale, ¿cómo se construye el calendario? ¿Vale? Hay varias fases de producción del calendario. ¿Vale? Estas son las fases de producción, pero quería que vierais un ejemplo primero para que lo entendierais mejor. Vale, lo primero que hace la comunidad es, como he dicho antes, preguntarse a sí misma, ¿no? Los niños y las niñas de la escuela se van con los mayores y las mayoras de la comunidad a preguntarles, ¿qué se hace ahora? ¿Qué se hace en este mes? ¿Qué se hace en este mes? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace la pesca? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se tala no sé qué árbol? ¿Cuándo llega este pájaro? ¿Cuándo se hacen las artesanías en la casa? ¿Cuándo, vale? ¿Cuándo se cultiva X cosa en la chacra? ¿Vale? Van investigando, recogiendo y registrando los saberes haceres de la comunidad. Los niños, las niñas preguntan a los mayores, las mayoras o en Perú dicen quien tiene mano, ¿no? Quien tenga mano para hacer algo, quien es buena con el telar, quien es bueno con la chakra, quien es bueno con los rituales, ¿no? Se van, le preguntan, hacen la práctica con él, lo ven, ¿vale? Eso se anota. Todo lo que han anotado, el segundo paso es se sistematiza en una matriz de saberes.
La siguiente diapositiva es una matriz, ahí vais a verlo, ¿no? Se hace una matriz de saberes para cada uno de los 4 espacios que os he señalado, ¿vale? Una vez que se tiene la matriz, que sistematiza todo lo que se ha recogido en el primer paso, se seleccionan algunos elementos de esa matriz, los que sean más importantes, más relevantes, y ahí se dibuja el calendario, ¿vale? Esos son los que se ponen en cada uno de los 12 meses, ¿vale? La matriz tiene mucha más información que se usará en otro momento, ¿vale? En el calendario se ponen solo algunas, porque no cabría toda la información, ¿vale? Y luego, ese calendario que los niños y niñas han hecho con los mayores y las mayores de la comunidad se lleva a la escuela, ¿vale? Y en la escuela, la actividad que está en cada mes, en cada uno de los 4 espacios de vida, se usa para hacer esto de los proyectos de aprendizaje intercultural, ¿no? Para trabajar las materias curriculares ajustándolas a las actividades propias de la comunidad, ¿vale? Y trabajando con los saberes propios, no negando los saberes propios de la comunidad, ¿vale? Esto, lo siguiente es, aquí tenéis un ejemplo de una de las matrices, en este caso del espacio casa, ¿vale? ¿Cuántas cosas se hacen en casa? Se hace las artesanías, se hace la cerámica, se hace el tejido, se hacen las medicinas, se hace la propia construcción de la casa, se hacen muchas cosas, ¿vale? Para cada una de esas cosas que hace la comunidad, se rellenan todos esos campos. Imaginaros las matrices enormes que van a salir, ¿no? Por eso digo que se seleccionan algunos solo para hacer los calendarios, ¿vale? Pero en el aula se puede usar el material de las matrices, además del material de los calendarios, ¿correcto? Vale. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Quería poneros, el primero que os he enseñado es del mundo amazónico. Este es de una comunidad del mundo andino, ¿vale? Por eso es diferente, porque los espacios de vida cambian, porque la manera de pensar el espacio cambia, ¿vale? Entonces, ahí lo veis, pero tendría la misma utilidad, ¿vale? Como veis, además, aquí las actividades están en Aymara, en este caso, ¿vale? En el mundo andino estarían en quechua o Aymara, ¿vale? Y entonces, pues eso en noviembre, en el aula, se ve cuáles son las actividades, cómo se pueden conectar estas actividades con las prácticas propias de la comunidad y con los saberes de la comunidad. ¿Vale? El, el calendario es una práctica muy vieja, ¿no? Es una práctica antigua traída al presente para que sirva, para que cumpla este papel, ¿no? De herramienta de la interculturalidad, ¿no? Pero aquí esta comunera, esta chacarera, Eliana Apaza Espillico, contaba, por ejemplo, conocer el caminar del tiempo, dos ideas, ¿vale? Caminar del tiempo reflejado en el calendario, pero también el caminar del tiempo, porque el tiempo también es otra persona, ¿vale? El caminar es otra persona, el tiempo es una persona que camina y cada año por eso viene diferente, porque hay un año que viene alegre, hay un año que viene triste, hay un año que viene más enfadada, hay un año que no le hemos hecho caso y entonces ¿no? Nos la tiene guardada, hay un año que sí le hemos hecho rituales, le hemos hecho fiestas, le hemos hecho, ¿vale? Le hemos hecho su pago, le hemos dado de comer, ¿vale? Y entonces será más fácil criar la chacra. Bueno, entonces el tiempo que camina y viene, ella dice, conocer el caminar del tiempo es una sabiduría que se ha adquirido desde los ancestros, es una herencia que nos dejaron los abuelos, ¿vale? Esta sabiduría la tenemos que seguir cultivando, que no se pierda. Conocer el caminar del tiempo ha permitido a las comunidades campesinas tomar decisiones para la agricultura, la crianza de los animales, la medicina andina, conocer los momentos para realizar la artesanía, organizarse en el tiempo en sintonía con sus respectivos rituales. ¿Vale? Es decir, las cosas, el calendario sirve para ese año. Es posible que el año siguiente algunas de las cosas
habría que moverlas, porque no es en cada noviembre se hacen los platos de barro, ¿vale? Se decide cuándo se hace cada actividad en conversación con el propio tiempo, que es persona, y en conversación con las comunidades, con las otras comunidades no humanas, ¿vale? Todo saber, toda práctica es fruto de una conversación entre comunidades humanas y no humanas, ¿vale? Y es esa conversación la que te dice cuál es buen momento para plantar el frijol o cuál es buen momento para, ¿vale? Nunca hay un día exacto que te lo dice no sé qué tabla científica, sino que es fruto de una conversación de la comunidad con su territorio y con todos los seres que habitan ese territorio. Bueno, entonces ella dice, se llama calendario agrofestivo porque las comunidades andinas viven criando la chacra y a su vez la chacra les cría, ¿vale? Y la crianza es una fiesta que en cada momento se comparte con toda la colectividad del Pacha, ¿vale? El Pacha es el territorio. De hecho, a la vez, Pacha designa, es una palabra que significa espacio y tiempo, ¿vale? No están separados, como para en mi cabeza occidental, espacio y tiempo son dos cosas distintas. Pacha designa el anudamiento, el vínculo entre el espacio y el tiempo, ¿vale? Otro de los fundadores de Pratec, Grimaldo, dice, la sabiduría para el pueblo andino no tiene que ver con la acumulación de conocimientos, con saber mucho, sino con la crianza, ¿vale? Donde la sensibilidad para saber criar es tan importante como la sensibilidad para saber dejarse criar. Como todos crían, la crianza es una relación de servicio y conversación recíproca. Por eso, al criar, también soy criado. La relación deviene así en un encuentro de criadores para regenerar la vida, ¿no? Esta idea siempre como el objetivo último de nuestro estar en el mundo es facilitar esa crianza de la vida y de su diversidad. Bueno, este es un último ejemplo de calendario. Este calendario os lo he puesto un poco para que, no sé si habéis leído esta parte en el libro. Este calendario es una de las imágenes que está en el libro. Este calendario estaba en la casa en la que yo vivía, en la selva, ¿vale? En Lamas, en la parte de la selva alta peruana, ¿vale? Y yo siempre veía este calendario. Y entonces, bueno, pues yo soy occidental y soy blanco y no y por mucho que me esfuerce es muy difícil escaparse de ciertas cosas, ¿vale? Entonces yo venía alguien a la casa y yo le explicaba lo que era este calendario, ¿vale? Entonces, ¿qué era este calendario para mí desde mi cabeza occidental? Yo decía, mira, qué interesante. Primero, yo no sabía que era un calendario, ¿vale? Yo creía que esto era un telar que habían hecho, que era muy bonito y que estaba ahí de adorno. Entonces yo decía, mira qué telar más bonito han hecho y fíjate cómo muestra las luchas contra Occidente, ¿no? En el centro del telar ponen lo que de verdad les importa, ¿vale? Lo que es propio, y en los márgenes del telar, en los dos márgenes, en el margen izquierdo y en el margen derecho, en la periferia, lo que ellos consideran no importante, que es la escuela estatal y la iglesia. ¿Vale? Que son las dos representaciones del colonialismo y del Estado, ¿vale? Eso es lo que yo pensaba. Y eso es lo que explicaba una y otra vez a quien me preguntaba. Hasta, ¿no? Porque creo que entendéis la lógica, ¿no? De cómo, ¿no? Esta lógica del conflicto, de la lucha, ¿no? Entonces, lo importante en el centro y los otros, que son los malos, en los bordes. Pensamiento cero andino. Nada, nada, nada que ver. Llevaba ahí un montón y todavía no había aprendido nada, ¿no? Entonces, un día me escucharon que estaba explicando eso y cuando se fue la persona a la que se lo estaba explicando, ¿no? Para no dejarme demasiado en ridículo delante de mi amigo, me agarraron de la manita y me dijeron, a ver, Alberto, esto es un calendario. No hay centro y no hay periferia. Son meses. Ningún mes es más importante que otro. Nada de lo que hay ahí es más importante que ninguna de las otras cosas que hay ahí. De nuevo, todo es igual de importante para la reproducción de la vida. Eh, Está hecho para ser, ¿vale? Es un círculo,
¿vale? Lo que pasa es que al estar en la pared está alargado, pero es como el calendario, es un ciclo, va y viene, entonces no hay centro. No tiene sentido decir que lo que pasa en febrero es más importante que lo que pasa en octubre, ¿no? O que octubre es menos importante que julio. O sea, no tiene ningún sentido, por mucho que en mi cabeza occidental fuera lo que estaba reproduciendo todo el rato, ¿no? Entonces, no, es un calendario, representa rituales, pagos y las diferentes seres, personas que habitan el mundo andino, ¿no? Entonces está el cóndor, está el rayo, está la lluvia, está el zorro, está el arco iris, está el apu, ¿no? La montaña. Está la iglesia como otro de los elementos que habita el Ayllu, está la escuela, está las... ¿Vale? Entonces yo todavía no sabía pensar en esa diversidad cuando para ellos ese es el centro, ¿no? Es esa diversidad, ¿no? Traerlo a la gramática propia. Bueno, entonces, aquí os cuento esta diapositiva que cierra un poco lo que os he estado contando del calendario, ¿no? Resume un poquito esa idea y a partir de aquí hay dos posibilidades. Tengo más diapositivas, pero podemos, yo paro aquí mi presentación y conversamos o sigo o hacemos una mezcla entre las dos cosas, ¿vale? Pero os cuento esta primero. ¿Vale? Aquí veis, es otra manera de representar los diferentes pasos de lo que antes he presentado como la construcción del calendario y cómo eso se conecta con el aula. ¿Vale? Esto además es un momento posterior en el que están ensayando con algo que llamaban los mediadores comunitarios. ¿Vale? Elegían muchachos, muchachas de las comunidades a quienes veían que bueno, estaban más interesados en esto de la afirmación cultural y se convertían un poco en mediadores entre la comunidad, ayudaban el proceso de diálogo entre la comunidad y la escuela, ¿no? Entonces, aquí los cuatro momentos que podrían ser los de construcción del calendario que antes he nombrado, van a la vez acompañados por esa figura de un muchacho, una muchacha, varias muchachas, etcétera, que van hilando las diferentes partes del proceso. Bueno, es lo mismo que habéis visto antes, ¿no? En el primer momento, los niños, niñas van con el yachak es el sabio, la sabia de la comunidad, ¿no? Yachai es saber, entonces yachak es el que tiene el yachai, es quien sabe, ¿vale? Entonces van, ¿quién sabe hacer algo en la chacra? ¿Quién sabe construir la casa? ¿Quién sabe hacer, ¿vale? Los niños, niñas están con él, con ella, preguntándole, haciendo esa misma cosa, ¿vale? Porque así es como se aprende allí. Esa es una de las diapositivas que me quedan, ¿no? Cómo se entiende el saber y cómo se entiende el aprender en el mundo andino. El segundo momento, eso se recoge, como veis, por eso esto os decía que es un momento más cercano. Aquí ya aparece recogiéndose en un celular, ¿no? Aquí lo están recogiendo en la pantalla del celular, no con los dibujos que veíamos antes en las cartillas, ¿vale? Eso se lleva al aula, ¿vale? Y se muestra al maestro, a la maestra, y se trabaja con el maestro y la maestra. En el cuarto momento, el maestro, la maestra, hace la conexión entre los saberes curriculares y los saberes que han salido de esa investigación de la comunidad sobre sí misma, ¿vale? Y vuelve a empezar el proceso, ¿vale? Veis las fechas, lo que decía antes, como que es un proceso continuo entre los diferentes elementos, ¿vale? Entonces, vale. Voy a ver el chat, a ver qué... Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, uy, vale, voy para atrás. Vale, lo que quedaría a partir de aquí, entonces si queréis hacemos yo os digo lo que quedaría, paramos y me preguntáis, vais a tener las diapositivas, las tenéis, ¿vale? Y las diapositivas hablan con el texto. Así que si queréis que yo ya me calle
y conversamos, pues mejor, ¿vale? Entonces, lo que quedaría es hablar justo de la idea que os dije antes, ¿no? De que allí hay múltiples saberes, ¿vale? No hay un saber verdadero, sino que hay múltiples saberes, hay múltiples sujetos, ¿vale? Múltiples comunidades humanas, no humanas que tienen saber y hay múltiples formas de aprender y de compartir el saber, ¿vale? Que tiene que ver con las ay, tiene que ver con las diferentes formas de entender la educación, ¿vale? La educación comunitaria. Entonces, optamos por la versión, paramos aquí y abrimos pregunta, ¿vale? Porque en ese caso os enseño solo la última diapositiva, que resume todo. Y ahí me callo, ¿vale? Pasamos, ¿vale? Me voy a esta diapositiva, ¿vale? Con todo lo que os he dicho, ¿vale? Con la herramienta del calendario, en la idea de crianza de la escuela, ¿vale? La escuela pasa a ser otra cosa, ¿vale? Y esa otra cosa que pasa a ser la escuela es una constructora de puentes, ¿vale? La interculturalidad yo la pienso como un proceso de construcción de pasarelas entre mundos, entre realidades. ¿Qué puentes construye una escuela que es intercultural en este sentido, en el sentido de que ha sido criada en el mundo andino amazónico? Bueno, pues construye puentes, todos estos diferentes puentes. Construye un puente entre conocimientos, saberes y sabidurías, lo que hemos dicho, entre los saberes de la ciencia moderna occidental y los saberes propios de las comunidades, ¿vale? Construye un puente entre culturas educativas, entre la cultura educativa de las comunidades, que es una cultura educativa del hacer, ¿vale? Se aprende haciendo, fundamentalmente, hay más maneras, pero la manera principal es a partir del hacer, a partir de la práctica, y la cultura educativa de la escuela formal, que es la cultura del libro, ¿no? Entonces, hay que construir un puente entre el libro y el hacer, hay que construir un puente entre temporalidades, ¿no? El tiempo lineal occidental, el tiempo del progreso, el tiempo del desarrollo, ¿vale? Todas estas metáforas, el tiempo de la historia lineal y el tiempo cíclico de los mundos indígenas, y esto va más allá del mundo andino y amazónico, ¿no? Un puente entre generaciones, ¿no? Entre los mayores y las mayores de la comunidad y los niños y las niñas de la comunidad. Los mayores, las mayores son las bibliotecas de la comunidad, ¿vale? Los niños, las niñas son las semillas de la comunidad, ¿no? Entonces, ese diálogo entre las generaciones, entre familia, comunidad y escuela, ¿no? La escuela ya no es algo más que está ahí, ya está, y funciona autónomamente, sino que es la escuela es otra persona más dentro de la comunidad, ¿vale? Ha sido criada por la comunidad, entonces la relación todo el rato, en una de las diapositivas que no vamos a ver, explico cómo la interculturalidad saca a la escuela de la escuela, ¿no? El aprendizaje no pasa ya solo dentro de los cuatro muros de la escuela, ¿no? Sino que la escuela tiene que salir, tiene que recorrer los caminos de la comunidad, tiene que ir a la chacra, tiene que ir al donde está el agua, tiene que ir al bosque, tiene que ir a hacer el ritual, ¿vale? Esa idea. Hace un puente entre comunidades humanas y más que humanas, porque todos tienen saber, ¿vale? Y hace un puente, en definitiva, entre mundos, entre ontologías, entre cosmovivencias, ¿no? Esas cosmovivencias andinas, amazónicas, mesoamericanas en vuestro caso, y los mundos occidentales. Vale, entonces, aquí paro, ¿vale? Voy a ver si puedo minimizar esto y haceros grande a vosotras, ¿vale? Para veros. Muy bien, aquí os tengo. Vale. Entonces, espero que no haya sido demasiado rollo, ¿vale? Perdonad si me he extendido. Creo que algunas de las cosas estaba bastante conectado con lo que habéis dicho cuando os habéis presentado. Entonces, bueno, no sé si queréis, si tenéis preguntas, comentarios, no tienen por qué ser preguntas, cosas que queráis contar vosotros que os haya,
que os haya despertado porque tiene que ver con vuestra propia experiencia, vosotros me decís. Vale, pues Enrique ha levantado la mano. Bueno, gracias por compartirnos tu sabiduría, Alberto. Este me hizo reflexionar varias cosas también que se relacionan mucho con, pues, con mi tesis y con mi investigación. Y aquí hice algunas preguntas. Em, de pronto me surgía la duda, ¿qué sí se podría considerar como un saber local o indígena y qué propiamente no sería un saber local o indígena? Y pensaba propiamente en mi comunidad. Ay, perdón por el ruido, es que estoy en una cafetería. Este, por ejemplo, tirar la atarraya, la forma de pescar, saber en qué espacios de la laguna hay más diversidad de pescados, yo lo podría considerar como un saber, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, o devolver las conchas de ostión a la laguna, no sé, un saber, ¿no? Pero, por ejemplo, tirar la basura en la laguna o cuando se hacen los cambios de aceite de las lanchas, no sé si eso se podría considerar como que no es un saber y si solamente el saber son como aquellas formas cuidadosas, respetuosas y amorosas de relacionarnos pues con nuestro territorio y con pues con las presencias más humanas y que me resulta como muy poderoso y profundo que lo retomes. Y em, también me hacía pensar que si existe como una visión, podemos caer en una visión antropológica como de visualizar los saberes locales, indígenas, o de romantizarlos, ¿no? Y en comunidades o en contextos donde la modernidad ha llegado más que en otros espacios, sí es como más difícil visualizar estos saberes, ¿no? Que a partir de diversos procesos como la migración, transformaciones socioculturales, pues han ido perdiendo, fragmentando o transformando, ¿no? Ujú. Y por último, me hacía pensar de cómo podemos apostar por una escuela, pues descolonizar, apostar por una escuela que sea más descolonizada, pues diferente, contextualizada. Sí existe una visión sobre lo que debería ser el desarrollo o el progreso, pero con esta mirada, pues, del occidente eurocentrista. No sé, como que ahí también hay una discusión importante, ¿no? En la escuela, ¿no? Y eso sería mis preguntas. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a tomar varias palabras, ¿vale? Varias preguntas, varias ideas y pues eso, cada cuatro o así intento responder, ¿vale? Entonces, tengo que Francisco fue el siguiente en levantar la mano, o el siguiente que vi. Bueno, Sí, pues igual agradecerle, primero que nada, y va un poquito en sintonía con lo que dijo Enrique. Bueno, con lo que leí, con lo que fue la presentación, pues pensé en muchas cosas. Y bueno, por lo menos en donde yo estoy trabajando, pues muchos docentes, es un lugar donde convergen tres pueblos indígenas, ¿no? Y muchos docentes no quieren que el aprendizaje sea situado ni contextualizado porque ellos dicen que cuando los alumnos egresen del bachillerato para ir a la universidad, se van a enfrentar a un mundo que funciona desde conocimientos universales, ¿no? Y que si se trabaja desde lo situado, vamos a impedirles ese desarrollo y cuando lleguen no se van a poder enfrentar a ese otro mundo, ¿no? Entonces, las que he tenido y las percepciones, ¿no? Como dice Bonfil Batalla, ¿no? Hay un proceso de desindianización, ¿no? Y hay una autocolonización porque muchos docentes incluso son indígenas. Entonces, parece que hay un voluntarismo, pero es ficticio por dejar de ser indígena y que ahora me toca empezar a buscar esos lugares de resistencia, pero pues no sé, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer todavía en esa parte. Entonces,
Pues más o menos eso es lo que quería comentar y por donde va mi duda ahorita en mi trabajo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Tengo a Yanai. Bueno, doctor, primero agradecerle su ponencia y que nos haya explicado, o sea, porque leerlo es una cosa y escucharlo, pues ya, claro que disipa varias dudas. Y dentro de la duda que ya la disipó durante su presentación, es que no está peleado de alguna forma, o más bien los saberes locales, los conocimientos ancestrales de cada pueblo, de cada comunidad, no está peleada con el conocimiento o la entrada a lo mejor de una posibilidad de conocimiento científico, por así decirlo, lo acepta, ¿no? Que es una de las características del propias de las comunidades o del cómo se consideran esos saberes y cómo se manejan. Y me puse a pensar también que, por ejemplo, las culturas mesoamericanas en no se le denominan códices, pero bueno, en el tallar de las piedras y todas estas historias que nos iban contando o que nos cuentan los ancestros, ¿no? Nuestros ancestros, la interpretación de los arqueólogos, pues también ahí tiene, o sea, no es como nos decía el doctor Gunther anteriormente, ¿no? Antes de que usted se conectara, el saber no siempre es algo que se transmite a través del habla, sino como de una interpretación que va más allá. Y me gustó mucho lo que nos presentó sobre el saber, el autor y todo este contexto, ¿no? Que claro que nos abre mucho el panorama. Se relaciona mucho con mi tema de investigación porque precisamente el interés es recuperar, no recuperar, pero sí documentar o visualizar estos saberes locales en relación a la conservación de ciertas especies, este, de ciertas especies como el maíz, el pino, plantas medicinales, o sea, todo esto, y cómo la comunidad propiamente, porque eso lo hizo de manera no, digamos que no fue una dictadura o una imposición escolar, sino que ellos trajeron esos conocimientos al modelo educativo que ahora está y ver qué importancia tiene y por qué ellos están demandando eso, ¿no? Que de qué forma lo ven. Entonces, bueno, felicitarlo y muchas gracias por su, por su trabajo. Muchas gracias, Yanai. Muchas gracias. Vale, pues tengo a Javier y a Fati e intento responder. ¿Vale? Javier, por favor. Sí, pues sí, primero que nada, pues agradecerle y felicitarle por su presentación. La verdad es que lo que estaba escuchando, la verdad sí me sentí bastante identificado con lo que nos iba compartiendo. Más que nada, pues estos puentes que usted propone entre saberes locales y, y conocimientos científicos, ¿no? Muchas veces se le tira mucho al saber científico, pero yo siempre he pensado lo que usted compartía, ¿no? Que ningún saber es más importante que otro, ¿no? Sino que se complementan entre sí. E igualmente la propuesta que hace sobre los calendarios, o sea, lo estaba comentando y yo lo estaba visualizando en mi proyecto, porque precisamente es sobre recuperación y reivindicación de saberes, sobre Ujú. biodiversidad. Entonces yo como que lo fui mentalizando conforme iba exponiéndolo y la verdad es que sí sería una herramienta que me gustaría implementar y que siento que complementaría demasiado a lo demás que quiero realizar. Pero muchas gracias y más que pregunta, pues era una opinión. Muchas gracias, Javier. Pues Fati, te escuchamos. Sí, yo quisiera también agradecer el espacio. La verdad es que mientras nos compartía, pensaba en mi trabajo de investigación, porque justamente yo estoy abordando una cuestión de tertulias pedagógicas, que son prácticas pedagógicas para mejorar el aprendizaje, y yo estoy proponiendo una fusión entre, pues yo no les llamo como tal saberes locales, sino pues los saberes de la comunidad, su Claro. realidad, pero yo estoy llevando una comunidad científica, pero una comunidad rural estamos como intentando que sea la ciencia. Entonces,
yo estoy trabajando bajo una metodología comunicativa que, entre otras cosas, significa que hay una fusión entre la realidad y lo que las personas saben con el conocimiento científico. Y uno de mis argumentos es que todos y todas tenemos derecho a acceder a la ciencia para poder comprender realmente lo que sucede. Entonces, pues por ahí me hace muchísimo sentido y pues como siempre, ¿no? El trabajo de campo siempre implica como este temor, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, por ello quería preguntar, porque, bueno, tomando en cuenta que con lo leído veamos como esas relaciones de equivalencia entre lo que las personas saben y el conocimiento científico, yo me preguntaba qué hacer cuando los conocimientos científicos y estos saberes se contradicen de cierto modo, ¿no? Pensaba que es probable que suceda, o es probable que suceda, y bueno, yo intentaba responderlo de acuerdo a lo que nos explica, a lo que hemos leído, pero la verdad es que sí quisiera escucharle, porque bueno, yo pensaba que es importante reconocer que no hay una verdad absoluta, que el hecho de que en la comunidad podamos leer artículos científicos, eso no desacredita lo que ellos saben, lo que ellos piensan y mucho menos que es la verdad absoluta. También pensaba en la importancia de buscar estas dos partes, relacionarlas más que generar una jerarquía. No busco poner una arriba que otra. Y también pensaba justo sobre las jerarquías, que buscar esta relación entre lo que ya sabemos y lo que podemos leer a través de la comunidad científica, ¿no? Entonces yo creí que estos tres puntos pueden ser importantes, pues para esa convivencia creativa, ¿no? Del conocimiento y poder trabajarlo en conjunto, pero pues quise compartírselo para escucharle sobre cuál es su percepción. Gracias. Muchísimas gracias, Papi, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cinco. Muy buenos comentarios, buenas preguntas. La verdad es que de nuevo daría para estar otra vez otra hora y abrir otros comentarios y estar otra hora y pasarnos así vuestra tarde y yo me he quedado allí, acabo de dormir aquí en el despacho. A ver, muchas ideas. Mirad, empiezo por Enrique, ¿vale? Con su pregunta bien interesante de qué es un saber indígena. Dice, determinadas formas de pescar de mi comunidad sí, ¿qué pasa con tirar la basura? ¿Es solo lo amoroso? Cuidado. Mirad, en la presentación no he hecho mucho hincapié, pero veis que a veces ponía muchas palabras juntas ¿vale? Con un slash de estos, ¿no? Entonces, digo todo el rato, en la primera, mira, a ver si no se va a ver así, pero es afirmar, slash recrear, slash revitalizar, ¿vale? ¿Por qué uso los tres verbos juntos? Es decir, este no sabe escribir, ¿qué le pasa? No, los tres verbos juntos es un reconocimiento de que después de 500 años de maltrato, ¿vale? Las posibilidades de la afirmación cultural dependen mucho de los procesos que haya vivido cada comunidad, ¿vale? No toda comunidad tiene el mismo punto de partida, ¿vale? Hay muchas comunidades que han sido más erosionadas que otras, ¿vale? Ha habido muchas comunidades que tuvieron más posibilidad de criar, cuidar sus saberes casa adentro, ¿vale? Y por lo que sea, porque estaban más aislados geográficamente, porque no hubo ningún proyecto extractivista cerca de esa comunidad, porque, ¿vale? Por las razones que sea, o porque tenían una postura política más clara de defender su propia propuesta como pueblo, como comunidad, ¿vale? Hay múltiples razones por las que lo han mantenido, pero también hay múltiples razones para que esos saberes se hayan erosionado, ¿no? Y entonces ya en algunas desaparecido, ¿vale? En algunos casos han desaparecido, ¿vale? Y no es lo mismo, por ejemplo, pensar en la posibilidad de recrear los saberes propios. A mí tampoco me convence mucho lo de los saberes locales, ¿no? Parece que estamos otra vez en lo de las jerarquías. Hay saberes locales y hay saberes universales, ¿no? El saber occidental solo es universal porque se impuso militarmente a través del colonialismo. ¿Vale? Es un saber tan local como cualquier otro saber, ¿vale? Entonces ya hablo más de saberes propios, saberes comunitarios, saberes ancestrales. eh, bueno, en algunos sitios han sido más erosionados, han desaparecido. No es lo mismo una comunidad zapoteca en la montaña que ha estado
más viviendo con un cierto nivel de autonomía que una comunidad que acabó integrándose en Ciudad de México, ¿no? Donde, bueno, pues ya no tiene cercanía a la milpa, donde ya no tiene, ¿vale? Muchos de los elementos de la reproducción de de esas dinámicas culturales desaparece. Todo esto es muy complejo, ¿no? Hablar en genérico es raro, hay que ir caso por caso y hay que ver en cada comunidad, bueno, cómo ha sido posible que se mantuvieran esos saberes y en otras comunidades qué ha pasado para que se hayan erosionado tanto. En cualquiera de los dos casos, yo creo que la metodología es la metodología zapatista y la metodología de Praté. Es la pregunta, ¿vale? Es acercarse a preguntar, abuelo, abuela, ¿cómo hacías esta cosa? Abuelo, abuela, ¿cómo se hacía no sé qué? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se construía esta cosa? ¿Cómo era la música? ¿Cómo era el ritual? ¿Cómo era? ¿No? Y ahí poco a poco, o sea, acordaos cómo empecé contando, ¿no? Pratek lleva 4 décadas, 40 años, ¿vale? Eso posiblemente es más del doble de la edad de alguna de vosotras, ¿vale? Son procesos largos, ¿vale? Son procesos, nada de esto ha sido rápido, así de un día para otro, de repente las comunidades regeneran sus saberes, ¿no? Sino que hay que ir poquito a poquito preguntando. Fijaos el recorrido de Pratec, ¿no? Primero empiezan a hacer las cartillas, a recoger las cartillas, a circular las cartillas, con los saberes que van agrupando, llega un momento en el que empiezan a hacer los diplomados, luego los libros, luego llegan al mundo de la escuela, ¿vale? Todo es proceso, todo hay que pensarlo sobre proceso. Eh, Nos gustaría que todo fuera más rápido, ¿no? Entonces es difícil pensarlo en proceso, pero es lo único que de verdad funciona, ¿no? No hay atajos. Si lo intentas acelerar, bueno, va a salir mal. Entonces es ese proceso el que, si sale bien, si la comunidad lo asume como propio y la comunidad es la protagonista de ese proceso, es ahí lo que va a separar los saberes que de verdad son de la comunidad, los saberes que la comunidad valora y lo que ha ido viniendo de otros lados, ¿no? Claro, lo que dices de tirar las basuras al río o al lago, claro, entiendo tu pregunta, ¿no? Si es solo amoroso, cuidadoso y de esa relación con con las presencias más que humanas, ahí sí querría matizarte una cosa, ¿vale? El objetivo, ¿vale? En el mundo andino y amazónico, ¿vale? Habría que saber cuál es en vuestras comunidades particulares, en los espacios donde estáis, ¿vale? En el mundo andino amazónico el objetivo de lo propio es esto que te digo de la reproducción de la vida, ¿no? Permitir que la vida sea ampliando su diversidad, ¿vale? Eso, claro, necesitaríamos hablar un rato largo de qué definimos por amoroso, cuidadoso, etcétera. Claro, porque a lo mejor en el mundo andino entienden como amoroso, cuidadoso algo que desde mi cosmovivencia occidental nombraría de otras maneras, ¿vale? Entonces ahí, ¿vale? Se van multiplicando complejidades, ¿vale? Porque además lo que te he dicho, todo en esas presencias no humanas todas tienen, no solo todas tienen saber, todas tienen afectos, todas tienen un buen día y tienen un mal día, ¿vale? El granizo se te va a llevar todo lo que has cultivado en la milpa, la lluvia va a venir enfadada, a la semilla no le has hecho suficiente caso, no siente que le has bailado, cantado y ellos dicen, la semilla también es caminante, si no la tratas con cariño, se va a ir a otra milpa, ¿vale? Por la noche cuando tú no miras, la semilla se va a la otra milpa, ¿vale? Y en la tuya no va a crecer, ¿vale? O sea, todo es la complejidad real. Imagínate, si para nosotros son complejas las relaciones sociales, multiplica eso por la complejidad de las relaciones sociales más las relaciones con los mundos no humanos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de mundos muy complejos. Hay un concepto del que no he podido hablar porque estaba en una de las diapos que no hemos visto, que es el de sintonizarse con todas esas otras cosas que pueblan el mundo.
¿vale? Ellos dicen, para que salga bien, para que cualquier acto de crianza salga bien, como la crianza es producto de la conversación entre comunidades humanas, no humanas, cada cual con sus necesidades, sus deseos, tal cual, hay que sintonizarse con las necesidades y las maneras de expresión de esas otras comunidades. Tengo que sintonizarme en cada caso con qué me está pidiendo ahora la semilla, ¿vale? ¿Qué me está pidiendo ahora la crianza de la milpa? ¿Qué me está pidiendo ahora la escuela? ¿Qué me está pidiendo ahora? ¿Vale? Entonces, es un proceso de atención máxima, ¿vale? Es un proceso hiper complicado. No solo es, qué bonito, le pregunto al abuelo, lo anoto y ya está regenerada la comunidad, ¿vale? Son procesos complejos donde entran muchos seres humanos y no humanos, cada uno con sus saberes, cada uno con sus emociones, etcétera, ¿no? Y cómo te vas sintonizando. Entonces ahí el ritual y la fiesta tienen un papel central, ¿no? En ese proceso de sintonización, ¿vale? Con el mundo que rodea, ¿vale? Hay un autor colombiano, Luis Guillermo Vasco Uribe, que él habla también de estas cosas. Él trabajó con el pueblo huambiano en el sur de Colombia y él dice, yo voy a hacer una investigación, me llaman para que vaya a hacer una investigación, para que les ayuden en una investigación. Y lo primero que hacen, llegamos por la noche y me llevan a presentarme al páramo, ¿vale? El páramo tenía que conocerme para que yo pueda hacer la investigación en ese territorio. Si no me llevaban al páramo y el páramo no da el visto bueno para hacer la investigación no se puede hablar, no se puede hacer, ¿vale? Es una idea que desde mi cosmovivencia, claro, es rara, ¿no? Pero entonces, claro, ¿cómo vas bajando eso a vuestras realidades complejas, concretas, ¿no? Todos estos niveles de complejidades y de bellezas, ¿no? ¿Cómo te abre a ese mundo de diversidad, ese mundo donde quepan muchos mundos, ¿vale? Que es más rico, y porque es más rico, es más complejo que nuestro mundo, ¿vale? De jerarquías partido en dos, lo que sí es, lo que no es, lo bueno, lo no bueno, lo bello, lo feo, ¿vale? Entonces a lo mejor lo que bueno o feo se consideraría desde nuestra cosmovivencia, en tu comunidad considerarían bueno o bello o feo otras cosas, ¿vale? Una vez que se iniciara ese proceso de afirmación de los saberes propios. Pero, insisto, 40 años llevan haciendo esto Pratec. Entonces hay que ir con calma, pasito a pasito, ¿no? De nuevo zapatismo, ¿no? Caminar al ritmo del más lento, ¿no? Hay que caminar así porque así es como se camina bien, sin prisas. Entonces, creo que más o menos te he respondido, Enrique, ¿no? La erosión y cómo trabajar con esos diferentes niveles de erosión. En algunas comunidades va a ser más difícil, en otras son las propias comunidades las que ya han iniciado su proceso y tú te vas a poder insertar en ese proceso y entonces va a ser más sencillo, ¿vale? Hay que ver caso por caso, pero eso es parte de la riqueza, ¿no? Esa es parte de la riqueza de estos procesos hermosos, que son en realidad una apuesta por vivir de otra manera, ¿no? Y por relacionarnos con el mundo de otras formas, ¿no? Interculturalidad en la concepción de Pratec es eso, es estar en y con el mundo, ser en y con el mundo de otras formas que no son esta del monocultivo eurocéntrico y sus derivados del desarrollo, el progreso, etcétera, etcétera. A ver, otra pregunta. Francisco, buenísimo lo que me comentabas también, ¿no? El papel de los docentes que no quieren, bueno, eso es importantísimo, ¿no? El libro, si vas al libro, hay varios es que no sé ni si llamarle capitulitos, yo lo solía llamar entradas, ¿vale? Hay varias de las entradas del libro en el que gente que ha pasado por los cursos de formación de Pratec, gente de las comunidades que ha pasado por los cursos de formación de Pratec, hacen toda una reflexión sobre la violencia que fue para ellos el paso por la escuela, ¿no? La violencia que es el paso por un espacio donde todo el tiempo te están diciendo que lo que tú sabes no vale, que tus prácticas no valen, que tus creencias son
primitivas, infantiles, incivilizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay una negación constante de lo que tú eres, ¿vale? O de una parte importante de lo que tú eres, ¿vale? Puede ser, eres más cosas, pero hay una negación central de lo que tú eres, ¿no? Entonces hay hombres y mujeres de las comunidades recordando su paso por la escuela y las violencias y ese daño, ¿no? Usan mucho la palabra desprecio, ¿no? De cómo fueron despreciados constantemente, ¿no? Como sus saberes, sus maneras de hacer eran despreciadas por el profesor o por la profesora, ¿no? Entonces, sí, hay un momento en el que Pratek entiende que no puede hacer la crianza de la escuela sin hacer formación específica para profesores y profesoras y sin trabajar no solo con profesores y profesoras, sino con los órganos de dirección de las escuelas, ¿vale? Y de los órganos que rigen la escuela en un determinado área, distrito, provincia, ¿vale? O sea, para que eso sea posible, el profesor, la profesora tienen que ser criados también por la comunidad, ¿no? Si el profesor o profesora no ha sido criada, es imposible, ¿no? Entonces estamos ante otro modelo. Hay otro modelo, que es todo el modelo que atraviesa también Latinoamérica de los sistemas educativos propios, construidos desde las propias comunidades, ¿vale? En los que la comunidad ha dicho, es imposible criar a la escuela, ¿vale? No hay manera. La escuela solo existe como espacio de negación de nuestras formas de vivir. Entonces, dejamos de ir a la escuela, ¿vale? Se desconectan por completo de los sistemas educativos formales estatales y construyen sus sistemas educativos propios, ¿vale? Hay ejemplos de eso a lo largo de toda Latinoamérica, ¿vale? En, en el propio, o sea, en Oaxaca, por ejemplo, todo el sistema de educación comunal, ¿vale? No sé si al final la Universidad Autónoma Comunal entró dentro del sistema estatal o no, ahí me despisté un poco, ¿no? Pero es una universidad y los niveles inferiores también que están construidos desde, por y para la regeneración de la vida de la comunidad, ¿vale? Ellos dicen, igual que cuando os he enseñado los calendarios os he mostrado los 4 espacios de vida, bueno, pues la gente que trabaja desde la comunalidad habla de los 4 pilares de la comunalidad, ¿no? Territorio, asamblea, fiesta, ¿vale? Otro que no me acuerdo ahora mismo cuál es, ¿vale? Los 4 pilares. Entonces, Faena. eso, exacto, exacto, el trabajo compartido, justo, justo, ¿vale? La minca, el tequio, la faena, claro, exacto. La reciprocidad en el mundo, llevada al mundo del trabajo. Entonces, bueno, pues esos son los 4 pilares y en torno a esos 4 pilares organizan su sistema educativo propio, ¿vale? Ejemplo de eso podéis encontrar en Colombia, podéis encontrar en Nicaragua, es que podéis encontrar, ¿vale? Os vais desde abajo hasta arriba, podéis encontrar en Canadá, ¿vale? Varias de las imágenes que no hemos llegado porque quería seguir, o sea, quería abrir este espacio más de conversación, las traje a posta de comunidades de lo que allí llaman las primeras naciones canadienses, ¿no? Que también tienen sus propios procesos de afirmación cultural, sus propios sistemas educativos y, bueno, construyen su propia teoría y sus textos y os traje algunas imágenes que salen de ahí y que yo creí que, vamos, pensaba que os podían servir. Entonces, sí, si el profesor, profesora, no entra en la lógica de la crianza, no se deja criar por la comunidad, la opción que le queda a la comunidad es, bueno, darle la espalda a la escuela, ¿vale? Y construir su sistema educativo propio. Eso o sea, tiene que ser muy, muy grosera la violencia del profesor o profesora para que una comunidad andina haga eso, pero puede llegar a hacerlo, ¿no? Porque sí, o sea, también en el libro hablo de cómo los mayores hablan de cuando los niños, niñas pasan por la escuela, pues de repente tenían una imagen que es la de tienen 2 corazones, ¿no? Están perdidos, no tienen un solo latido, tienen 2 corazones, a veces laten en europeo y a veces laten de aquí, no saben ni dónde están los pobres muchachos, ¿no? No lo decían con enfado, lo decían más, es con tristeza, ¿no? O sea, están perdidísimos, ¿no? ¿Qué hacemos?
¿no? Para que dejen de estar tan perdidos, porque son ellos y ellas las que tienen interiorizada esa violencia, los que están aprendiendo a odiarse a sí mismos, ¿no? Que es un grado máximo de violencia. Entonces, por eso Pratek habla de la afirmación cultural, ¿no? Léete luego la diapositiva que no he leído entera de la afirmación cultural y lo que dicen es justamente eso, ¿no? Es dejar de mirarte con los ojos del eurocentrismo, ¿no? Dejar de verte a ti mismo a partir de esa mirada que te violenta, ¿vale? Y afirmar lo propio, ¿vale? Construir la comunidad propia, ¿vale? Desde esos saberes. Vale, entonces es ahí donde poquito a poco y en colectivo, en común, vas a poder encontrar ese lugar de resistencia que dices que estás buscando, Francisco. Y que seguro, seguro, seguro vas a encontrar. No tengo la más mínima duda. Eh, vale, no sé si te das por respondido. ¿Puedo pasar a la siguiente persona? Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Vale, entonces, Yanai, lo de que no están peleados el conocimiento ancestral con el conocimiento científico. Claro, hay una frase también que usaban todo el rato la gente de Pratek que la ha aprendido de las comunidades, ¿no? Eso es lo bonito, que como os cuento que tanto en las cartillas como en los libros, Pratek no teoriza en abstracto sobre lo que la gente le dice, sino que en los libros lees a la gente hablando, ¿vale? No hay representación de ese indígena romantizado, no sé qué, no, es una comunera contándote qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, ¿no? Entonces, una de las imágenes que utilizan todo el rato los comuneros, las comuneras, y es por lo que proponen, bueno, más bien exigen lo de los dos saberes, ellos dicen, todo saber es incompleto, todo saber es necesario. ¿Vale? Todo saber es incompleto, todo saber es necesario. Es el opuesto al mundo eurocéntrico, ¿no? O sea, solo mi saber es completo o es plausible de ser completado, ¿vale? Es incompleto, pero con la ciencia cada vez vamos a saber más, pero solo el mío es completo y los demás no solo son incompletos, sino que son innecesarios, porque es que ni siquiera está claro que sean saberes, ¿vale? Son creencias, son supersticiones, ¿vale? Entonces, fíjate el cambio por eso digo que es más una manera de ser con el mundo que solo una manera de... tengo una idea, ¿no? No es una idea, es un vivir, ¿vale? Por eso también en las diapositivas pongo todo el rato juntos vivires, saberes, haceres, vivires, ¿vale? Porque no se pueden separar en estas propuestas de las comunidades, ¿no? Entonces, todo saber es incompleto, todo saber es necesario. Entonces, si parto de ahí, siempre voy a estar abierto a saber, a intentar saber cuál es tu saber, ¿vale? Desde ese punto de partida, para mí siempre voy a ir caminando con la pregunta. Es como, Yanai, ¿cómo haces tú esto en tu milpa? Yo en mi milpa lo hago no sé qué, porque a lo mejor hay algo en tu saber que enriquece mi capacidad de criar mi milpa, ¿vale? Porque además parten de que todo saber es necesariamente situado. Lo cuento también en el libro, ¿no? Ellos empiezan a preguntar, 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 a recoger las cartillas de saberes, ¿vale? Y hay un momento en el que un chacarero, un campesino, les dice, pero ¿para qué estás escribiendo? Y ellos dicen, no, para guardar los saberes y que no se pierdan, ¿no? Y el chacarero les dice, no, no, a ver, tú me has preguntado cómo hago algo. Y yo te estoy respondiendo, pero te estoy respondiendo cómo lo hago este año. El año que viene es posible que sea distinto, porque dependerá de cuáles son las condiciones de crianza de esa práctica en el momento, ¿vale? El tiempo cíclico, ¿vale? Cómo viene ese año el tiempo caminante, ¿vale? Frente a la idea de esto hay que hacerlo siempre el 17 de octubre. No tiene, ¿vale? Son dos maneras de estar en el mundo. Entonces, sí, claro que buscan esa interconexión, esa búsqueda de los dos saberes. ¿Cuál es el límite? Pues eso, cuando el otro saber daña tu posibilidad
de regeneración de la vida y de su diversidad. ¿Vale? Cuando el otro saber hace daño al río y fastidia la pesca, ¿vale? A lo mejor lo prueban una vez, porque su aprendizaje es práctico, entonces tienen que probarlo. Lo van a hacer y ven que eso que les han dicho que va a funcionar no funciona, ¿vale? Que la semilla de Monsanto, pues en realidad no les gusta más la semilla suya que han estado intercambiando con otras comunidades, ¿vale? Pero van a probar la semilla de Monsanto y van a decir, esto no funciona, esto no sirve para regenerar la vida como nosotros pensamos, esta no es mi chakra. Y entonces dejan de usarla, ¿vale? Ya está. Entonces ese es el límite, pero el inicio sí es el de esa búsqueda de la conversación con el otro, ¿no? Hay multitud de... O sea, me voy a ir un poco del tema, pero es un poco... hay multitud de testimonios en las crónicas, incluso en las crónicas de los colonizadores, que no se daban cuenta de lo que estaban diciendo. Y esto, ¿no? De cómo la primera respuesta cuando llega, ¿vale? Es la de la acogida, es la de la hospitalidad, ¿vale? Es agregar al otro a mi comunidad, ¿vale? Hay un intento inicial de integrar al otro en mi comunidad, ¿vale? Hay textos de Temple que escribe sobre Bolivia, ¿no? Y él habla de las lógicas de la reciprocidad, las lógicas del intercambio, ¿no? Él dice, las comunidades indígenas, así, o sea, no tenemos otro nombre para comunicarnos, ¿vale? Las comunidades funcionaban desde lógicas de reciprocidad, ¿vale? Cuando viene un extranjero, intentan introducirle en su comunidad, ¿vale? Hacen sentido metiéndote como parte de la comunidad. El que viene, el extranjero, no funciona desde la reciprocidad, sino desde el intercambio para acumular, ¿vale? Entonces, desde la lógica de reciprocidad, yo te doy, ¿vale? El don es el dar, yo te doy para integrarte, ¿vale? Cuanto más te doy, ¿vale? Más prestigio tiene el acto que estoy haciendo, más te estoy reconociendo, más te estoy integrando. El que viene, cuanto más me das, dice, uy, qué bien, esto es fantástico, no paran de darme, ¿vale? Funciona desde otra lógica, no está entendiendo, ¿vale? Hay una incomprensión absoluta de la lógica desde la que se produce el don, ¿no? Y entonces es, vale, me estás dando, dame más. Entonces los de la reciprocidad en un momento dado se dan cuenta de que estos no están entendiendo la reciprocidad y dejan de dar. Y en el momento en el que dejas de dar, este que sigue funcionando desde la lógica de acumulación, te lo va a quitar, ¿vale? Si no me lo das, te lo quito, porque esa es su lógica, ¿vale? Entonces, no sé muy bien por qué me he ido a contarte esto, pero sí esta idea de la hospitalidad también en el mundo de los saberes, ¿no? Primero hay una apertura al saber del otro, ¿vale? Entonces, ¿te das por respondida más o menos con lo que he comentado? Vale, muchas gracias, Yanni. Vale. Javier solo hizo un comentario y se lo agradezco mucho, muy lindo, me alegra mucho que te haya interesado este ratillo que hemos compartido. Y Fati, bla, 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 intentar ciencia, comunidad, ¿qué pasa? Claro, totalmente, ¿dónde estás? Que te he perdido en la... Ah, aquí abajo, vale, ya te veo, vale, ya te veo. Claro, hay el problema, el único problema que se me ocurre, así por conversar contigo, es que haya resistencia por parte de la gente con la que estás trabajando, ¿no? Cuando el discurso de la ciencia como discurso, más allá del ejemplo concreto con el que tú estás trabajando, que crees que puede enriquecer al grupo con el que estás trabajando, ¿no? La ciencia como discurso se ha empleado como discurso de dominación, ¿vale? Es ese discurso que ha construido que ese es el saber verdadero y los otros no, ¿vale? Ahí puede haber una resistencia a que tú me digas, vamos a hablar esto porque es científico, ¿vale? Si a mí me han aplicado el discurso de la ciencia como un discurso de dominio, eso inicialmente me va a generar una resistencia, ¿vale? Voy a decir, espérate, que esto, ¿vale? Esto ya lo he oído yo y lo he oído
para hacerme daño, ¿vale? Entonces, no sé si puede ser que te estés encontrando esa realidad en tus prácticas, en tus experiencias, pero bueno, es algo que puede estar pasando, ¿no? Yo ahí, de nuevo, ¿no? Iría un poco con la pregunta, ¿cómo, de qué formas ese grupo con el que trabajas, esa comunidad con la que trabajas, eh, pensaría interesante, importante para sus propios procesos, intereses, preguntas, acercarse al mundo de lo científico? ¿Vale? O sea, ¿de qué manera se puede dar ese diálogo en el contexto en el que estás tú? Entonces ahí volvemos a la idea de que en cada caso, en cada contexto, en cada situación, las herramientas tienen que ser particulares, tienen que ser enraizadas, tienen que estar enraizadas en la realidad de ese grupo y de sus intereses. ¿Vale? Entonces, no sé si más o menos te responde un poco a lo que planteabas. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. No sé cómo quieran, ¿vale? Solo os voy, es que no sé si puedo llegar todavía a la presentación o la presentación, para poneros una imagen, es solo una imagen, es una imagen. De Esta acuerdo, porque imagen, creo que tenemos que ir cerrando. Recuerden sí, que, Alberto, son las 9 de la noche pasadas ya en Madrid y todavía sigue en el campus. Me bueno, preocupa. solo esta imagen. Sí, Solo os quería enseñar esta imagen, que es una de las imágenes que os decía de las primeras naciones, ¿no? Y que responde a algunas de las cosas que señalaba también Francisco y otras de las que habéis hablado, ¿no? Aquí tenemos a un muchacho que podíais ser cualquiera de vosotras, cualquiera de vosotros, ¿vale? De las primeras naciones, de una comunidad indígena, ¿vale? Que está intentando convertirse en investigador, investigadora académica, ¿vale? Y entonces está transitando por un precipicio, ¿vale? Su realidad es la de pasar por un precipicio. Y a un lado del precipicio está la gente de su comunidad, ¿vale? Su madre, su padre, su abuela, sus compañeros, sus amigos, preguntándose, ¿ya le hemos perdido? ¿No? Cuando pase por esa formación universitaria, académica, científica, va a dejar de ser uno de los nuestros, ¿vale? Eso es lo que se pregunta la comunidad. Y desde el otro lado del precipicio, los académicos, todos blancos, maravillosos, están mirando al muchacho desde el otro lado del precipicio y dice, lo que está clarísimo es que no es uno de nosotros, ¿vale? Entonces, en esa posición precaria, ¿vale? En esa posición compleja es donde, bueno, vais a moveros, ¿no? Vais a tener que caminar, algunas veces saldrá bonito y estaréis felices de los procesos en los que estáis insertos, otras veces, como me hicieron a mí con el calendario que os he enseñado, os agarrarán de la manita y os dirán, no, así no, ¿vale? No, no lo estáis entendiendo y equivocarse es parte del proceso. Os vais a equivocar 50.000 veces, yo me equivoqué 100.000 porque es una realidad más lejana a la de las comunidades que la vuestra y así se va aprendiendo, ¿no? Y así se va aprendiendo y a mí esto pues, fue el regalo de la vida de permitirme trabajar con la gente de Pratec, de conocerlos, de conocer su experiencia, su vida, de tirarme casi 3 años, ¿no? En las comunidades entre los Andes y la Amazonía, haciendo este proceso. Y por eso el libro y el formato del libro son un homenaje a ese proceso y tenía que ser algo que les valiera a ellos y a ellas y por eso está escrito de esa manera. Bueno, muchísimas gracias por este rato tan bonito. Un gusto conoceros, escucharos. Eh, si queréis que hagamos otra otro día, seguimos, por mí sin problema. Si no, ahí tenéis el libro, tenéis el PowerPoint y tenéis a Gunther, que es un grande también de todo esto, así que os puede decir 8.000 cosas profundizando en lo que yo he ido comentando. Entonces, nada, muchísimas gracias por la atención, por el cariño y cuídense mucho. No sé si alguien quiere decir muchas algo. gracias. Muchísimas gracias.
Alberto, creo que todos hemos aprendido muchísimo leyéndote, pero ahora más aún escuchándote precisamente desde esa experiencia tan linda y eh, tan prometedora, de tanta esperanza en un mundo de tan poca esperanza a veces, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que simplemente reflejo las voces de todo el grupo. Estamos encantados con tu visita, aunque sea virtual, y ojalá en otro momento, cuando tengas alguna escapada a México con tu familia, algo, Claro. podamos hacer algo de manera presencial aquí en Jalapa o cerca por donde tú andes, ¿no? Cuenta con ello, sin duda, Muchas sin duda. gracias y ojalá nos permitas también difundir esta grabación porque creo que más allá de esta clase puede interesar a muchas otras, a muchos otros que están precisamente trabajando con epistemologías que plantean el diálogo entre casa adentro, casa afuera, el diálogo de saberes y todo lo que nos has comentado hoy. Si estás de acuerdo, luego también te avisaría por dónde lo subimos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y lo último que voy a hacer es pasaros un link a un vídeo, ahora que has dicho eso, me he acordado, Ah, en el que invité a Grimaldo, uno de los fundadores de Pratec, y a Xochitl Leiva, una grande del CIESAS, no sé si alguna sí, la conocéis, seguro Gunther ha claro, claro. trabajado con ella, ¿no? E hicieron y armamos un conversatorio, ¿no? Un conversatorio entre estos mundos andinos y los mundos mesoamericanos, mayas en el caso de Xochitl, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí en el chat, a ver si se me abre, Ujú. ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Ahí lo tenéis y ya está. Yo ya no digo nada más, lo dicho, muchas gracias, un gusto, cuídense, gracias. Gracias Muchísimas por Muchas gracias. darnos gracias. esperanza. Gracias. Gracias. Chao, Buenas noches. Sí. buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todo el grupo. Y recuerden que nos vemos para la evaluación de todo el curso el miércoles de la semana que viene en el umbral. Hasta luego. Sí, Que nos vemos. descansen. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias. Luego. Adiós.